Buenos días a todos. Hoy voy a presentarles mi trabajo de la materia de libros proféticos y sapienciales a cargo del profesor Ramón Buritica. Estaremos haciendo una aproximación al análisis histórico-crítico al libro de Mateo. Vamos a seguir el siguiente esquema en nuestra presentación. Vamos a explicar brevemente el método histórico-crítico, vamos a ver sus pasos, vamos a presentar la parábola escogida, que en este caso es la de la levadura de Mateo 13:33. Vamos a aplicar el método histórico crítico, vamos a hacer un análisis sincrónico, vamos a hacer un análisis diacrónico y vamos a presentar las conclusiones de todo lo que hayamos visto y observado a través de la aplicación del método. El método histórico crítico es histórico ya que se aplica a textos antiguos y busca dilucidar los procesos históricos en su producción, y es un método crítico pues opera con la ayuda de criterios científicos en la crítica textual en la redacción, y consta de 4 pasos. La crítica textual, que tiene la pretensión de aproximarse al texto tan próximo al original como sea posible para poder realizar su análisis. El análisis lingüístico, dentro de lo cual se hará un análisis semántico que parte de la filología histórica. Se hará un análisis morfológico, evaluando las palabras si son sustantivos, adjetivos, adverbios, si están en presente, pasado, si es un artículo, si es nominativo, genitivo, acusativo, etc. Y un análisis sintáctico, buscando si hay frases principales o si hay frases subordinadas, buscando el mensaje original en la construcción gramatical. Luego, el tercer paso es la crítica literaria, donde se analizan las unidades literarias y discierne el comienzo y el final de cada una de estas unidades para poder estudiarlas. Hace una crítica a las fuentes literarias, donde se estudia la existencia de duplicados, divergencias y otros indicios que manifiesten su carácter compuesto de los textos. Hará una crítica a los géneros literarios, determinando a qué género pertenece, su ambiente de origen, sus rasgos específicos. Hará una crítica a las formas, que es un esfuerzo de ir más atrás de los textos y sus fuentes literarias a la etapa oral de la tradición. Hará una crítica a las tradiciones, situando los textos en los comienzos de la tradición, de los cuales procura precisar su evolución. La crítica de la redacción, que estudia las modificaciones que los textos han sufrido antes de quedar fijados en su estado final. Luego se hará una crítica histórica que busca o que pretende poner los textos en el momento histórico en que estos fueron escritos y cómo esta historia afectó a esa construcción del texto. Otros análisis adicionales que se requieren hacer son los análisis sincrónicos, que alude al estudio lingüístico de la estructura o composición de un idioma en un momento particular, prescindiendo de su evolución histórica. El análisis diacrónico, que investiga el desarrollo de un idioma sufrido a lo largo de la historia y los modos en que estos textos se han ido desarrollando a lo largo del tiempo. Hablemos ahora de nuestro autor, Mateo. Mateo, su nombre, regalo de Dios, solo es mencionado en este evangelio, pues en el evangelio de Marcos le llama Leví. Era hijo de Alfeo y era cobrador de impuestos en Cafarnaúm. Y como aduanero sabría escribir bien y tenía conocimientos de la matemática. Sobre su vida y su muerte no se conoce mucho con certeza. Según la tradición de Papías de Herápolis, obispo del año 138, nos indica que era un judío palestino fuertemente familiarizado con la geografía, la política, las costumbres religiosas y profanas del pueblo.
No existe con seguridad que este cobrador de impuestos sea el autor del Evangelio, pero es muy probable, pues entre todos los evangelistas es quien más habla del dinero y de características financieras. Mateo y su contexto histórico. Este Evangelio de Mateo se presupone que es una obra tardía del Nuevo Testamento, aunque algunos autores la han datado de los años 50. El punto de surgimiento de este Evangelio hay que suponer lo que vino de Siria, ya que desde la década de los 30 hubo grupos cristianos en este lugar, concretamente en Antioquía y en Damasco. La huida de Paella de los cristianos antes del sitio de Jerusalén en la guerra del 66 al 70 es uno de los hechos históricos que indican que muchos cristianos fueron hacia Siria. Vayamos entonces pues iniciando nuestro análisis. Primero, la aplicación del método. En la presente exposición no pretenderemos realizar una aplicación exhaustiva del método histórico crítico, pero sí pretendemos mostrar los alcances a lo que nos puede hacer llegar. Iniciaremos realizando el análisis de acuerdo a los pasos aplicados a una de las parábolas del Evangelio de Mateo. Utilizaremos herramientas que nos permitan realizar esta aproximación y poder inferir algunas conclusiones. La parábola de la levadura de Mateo 13:33. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la metió en 3 medidas de harina hasta que todo fermentó. Vamos a iniciar nuestro análisis desde el punto de la crítica textual, que como mencionamos investiga las formas de los documentos más antiguos y cercanos al original, y para ello nos apoyaremos en la herramienta Logos, en el cual utilizando una Biblia interlineal podremos ver el texto, en este caso el griego y el español. Nuestra herramienta nos permite apreciar directamente las divergencias entre las formas de ambos lenguajes, que esto se mencionará más adelante. En este caso, en verde vemos el escrito original en griego de la parábola, en rojo el español, y como verán, pues no tiene el mismo orden y sentido de escritura que tenemos nosotros hoy día. Un análisis lingüístico, es decir, de las traducciones, verificaremos los significados de las palabras buscando particularidades y su articulación significante en el mensaje. Para ello escogimos la palabra guné, que significa en español esposa. Pero vemos, revisando ese significado en la definición griega, mujer es mujer, pero específicamente esposa. Esto nos llama la atención y nos ponemos a preguntar el por qué usó la palabra específicamente mujer, pero esposa. Vamos a escoger otra palabra. En este caso, vamos a escoger esta palabra que significa habló. La traducción es laleo. Es una forma prolongada de un verbo de otra manera obsoleto, que significa hablar, es decir, pronunciar palabras. No es solo hablar, es pronunciar un contenido, significado importante, de valor al cual nosotros debemos prestar atención. No es solo hablar por hablar. En el análisis morfológico, vamos a evaluar las palabras y su peso en el texto, y al usar la herramienta nos permite descubrir específicamente la morfología con solo tocar la palabra en estas de aquí, las naranjas, y podremos ver que este es un sustantivo nominativo singular femenino. Al revisar cada una de las palabras podremos evaluar el peso de cada una como tiene en el texto en particular. El análisis sincrónico, como ya lo mencionamos, hace un estudio de el original y cómo fue escrito para poder inferir sobre él.
En el análisis diacrónico se verifica la evolución del texto a través del tiempo, y para ello voy a apoyarme en la Biblia Reina Valera de 1960 y mi Biblia de Jerusalén de Estudio de 1998. Y aquí está la parábola en cada una de ellas. Inmediatamente vemos en las primeras palabras que existe un orden distinto en querer escribir la parábola. Esto puede obedecer al desarrollo lingüístico en el tiempo, de que esta forma ya no es de uso corriente. También vemos que palabras como esta de aquí, fue leudado, es una palabra que también está ya en desuso y que fue reemplazada por fermentó todo. Conclusiones. Hemos podido observar cómo el estudio de la escritura nos trae interrogantes que, si bien en este momento no podemos dilucidar en su totalidad porque no hemos hecho un análisis exegético completo, sí nos dejan una tarea de continuar con la investigación. ¿Qué quiso decir el autor sagrado con el término mujer, esposa específicamente? ¿Es acaso un imperativo de que Dios obra su reino con el amor de esposa? Pronunciar palabras. Esta nos llama a comprender que el Señor está dejando algo importante, un mensaje trascendente que no solo es hablar como lo conocemos hoy. Vemos cómo los cambios a través del tiempo nos han traído modificaciones en los textos que, si bien es cierto, estos son necesarios para ajustarlos a las transformaciones de las lenguas, nos llama a repensar que para los efectos de estudios teológicos debamos realizarlos desde los libros más cercanos a los originales. Y como lo dice la palabra, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Aquí les dejo algunas bibliografías que pude apoyar para mi estudio, y les doy las gracias por acompañarme en este trabajo.